Hola, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el curso de Ciencia y Tecnología y nuestro tema va a ser células, unicelulares y pluricelulares. Antes de continuar, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para no dilatar mucho tiempo, ponle pausa al video y léelo atentamente. Muy bien, continuemos. Antes de iniciar nuestra clase del día de hoy, vamos a recordar un poco. Vamos a recordar qué es la célula. Bueno, según lo que hemos ido viendo ya en el curso, nos van a dar las siguientes características. Uno, que la célula es el ser más pequeño que tiene vida propia. ¿Por qué decimos que tiene vida propia? Muy bien, porque tiene la capacidad de realizar la función de nutrición, relación y reproducción. Muy bien. Es una unidad más pequeña que se encuentra en un ser vivo. O sea, todos nosotros, todos los seres que tengan vida, van a estar formados por células, todos. Todos los seres vivos están formados por una o por más células. Como mínimo, para que un ser se le considere vivo, debe estar formado por una célula o por más de ellas. Y por último, toda célula procede de otra célula, ¿no? Recordarán que vimos también que la célula va a tener la capacidad de poder dividirse para formar más células. A continuación vamos a ver un pequeño video introductorio del tema, así que presta mucha atención. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Muy bien, ya vimos algunas características de los seres que vamos a ver el día de hoy, pluricelulares o unicelulares. Recordemos que tanto los seres unicelulares como pluricelulares van a tener las tres funciones básicas, ¿no? Que son la función de nutrición, van a transformar sustancias a energía, van a tener la función de relación, que van a reaccionar a los estímulos del medio ambiente. Y por último, la función de reproducción, van a ser capaces de dirigir el proceso y de crecimiento y de división, ¿no? Ahora vamos a ver, vamos a encontrar tipos de célula, vamos a encontrar dos, los cuales van a ser seres o una célula unicelular, que va a ser un solo ser, y pluricelular, que va a estar compuesta por muchas células. Por lo tanto, un ser unicelular van a ser seres muy pequeños que solo se pueden ver a través de un microscopio, y los seres pluricelulares, algunos se van a ver a través de microscopios, pero van a estar formados por más de una célula. Unicelular, uno, pluricelular, muchas células, ¿no? Vamos a ver a continuación las características de cada una de ellas, así que estate atento. Muy bien, seres unicelulares. Son seres formados por una sola célula, como por ejemplo las bacterias y los protozoos. En este caso ya hemos visto que van a tener las tres funciones, pero vamos a ver que en el caso de las bacterias van a tener que alimentarse de otros seres para poder vivir, para seguir viviendo. Tienen que buscar su alimento. Y van a haber otros seres unicelulares como los protozoos que van a ser capaces de fabricar su propio alimento. ¿Cómo? Fotosíntesis. Muy bien.
solo pueden verse a través de microscopios, por lo tanto se les suele llamar microorganismos o microbios. Algunos de estos son perjudiciales para nuestra salud, pues nos pueden traer muchas enfermedades y otras pueden ser beneficiosas, ¿no? Por ejemplo, algunas bacterias que ayudan dentro de nuestro estómago a que se acelere el proceso de fermentación, en el caso del sistema digestivo, o en el mismo intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Que nos van a ayudar bastante para la digestión. Vamos a ver ahora los seres pluricelulares. En el caso de los seres pluricelulares, van a ser seres formados por una gran cantidad de células, ¿no? Como por ejemplo vamos a ver al hombre, ya sea hombre o mujer. Los animales, desde el ratón hasta una ballena azul, van a estar conformados por muchas células, porque se pueden ver a simple vista y tienen vida, ¿no? Al igual que las plantas, ¿no? Desde una pequeña rosa hasta un árbol, una manzana o una semilla, van a ser seres pluricelulares, ¿no? Va a ser un conjunto de células que vamos a poder apreciar. Eh, Ellos van a tener la particularidad de que se van a alimentar de sustancias que toman a través de su membrana y se reproducen aumentando de tamaño y dividiéndose entre dos, ¿no? Acá vemos una célula que al alimentarse más va a ir creciendo, pequeño, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Va a ir un momento en que se va a duplicar, ¿no? Y van a comenzar a formar seres mucho más grandes. Muchas se pueden mover, tienen capacidad de movilización. Muy bien, estas células, si bien es cierto, ya vemos seres unicelulares y pluricelulares, van a tener cierta estructura. Los seres unicelulares o unicelular van a ser denominados seres procariotas. Y los seres pluricelulares van a ser considerados seres eucariotas o célula eucariota. En la célula unicelular, como solo tiene una célula, solo vamos a ver que va a quedar ahí como una célula procariota. En cambio, las seres pluricelulares eucariotas, que son lo mismo, eucariota pluricelular, se van a dividir en dos, ¿no? En célula animal y célula vegetal, ¿no? A continuación vamos a ver algunas características de estas células, así que sigue prestando atención. En el caso de la célula procariota, una característica según su estructura, vamos a ver que el ADN se va a encontrar en todo el citoplasma. Este es el cuerpo de la célula y todo lo que va a tener dentro ese líquido que va a formar las proteínas para que se pueda alimentar el ser. El ADN, esto que está acá, se va a encontrar disperso por todo el citoplasma, ¿no? No va a tener un núcleo definido, ¿no? Simplemente el ADN va a estar por ahí, ¿no? Recuerden que el ADN es el material genético que permite que el ser humano que los seres puedan reproducirse, ¿no? Va a generar copias similares o idénticas a él. Ahora vamos a ver las seres eucariotas o pluricelulares van a ser un poco más complejos, ¿no? Ellos sí van a tener su núcleo, acá vemos un núcleo. Esto va a ser el núcleo, ¿no? En el caso de la célula eucariota o pluricelular, va a estar protegido por la membrana, ¿no? Todo lo que vemos acá es la membrana celular, que es como una especie de cáscara que va a envolverlo. Dentro de la membrana vamos a encontrar al citoplasma, que es todo la parte que ven de amarilla, que es una especie de líquido donde se guardan las proteínas para que la célula se pueda alimentar. Dentro de todo ese citoplasma vamos a encontrar el núcleo, ¿no? Dentro del núcleo vamos a encontrar el ADN, ¿no? El ADN es donde se guarda nuestra información genética, ¿no? Papá y mamá tienen su ADN y cuando se juntaron naciste tú como hijo. Por eso tienes ciertas similitudes a tu papá y a tu mamá, ¿no? Lo mismo sucede con todas las personas, ¿no? Todas las personas tienen su ADN, ¿no? Por lo tanto, obtenemos características diferentes tanto de papá como de mamá, ¿no? Y se juntan en uno solo, ¿no? Ahí se guarda información genética. El citoplasma es lo que vemos acá, la sustancia color amarilla, donde se van a encontrar todos los organulos, ¿no? Que son las demás partes, ¿no? Como la mitocondria, los ribosomas, el centriolo, los cloroplastos, en caso de... Vamos a ver qué tipos de células vamos a encontrar.
Se va a encontrar dentro del citoplasma, vamos a encontrar las demás partes de la célula, ¿no? Las células eucariotas, como ya mencionamos, se van a dividir en dos, vegetales o animales. Vamos a ver ahora las características de la célula vegetal y animal, ¿no? En el caso de la célula vegetal, que van a ser igual seres pluricelulares, vamos a encontrar que la célula vegetal va a tener la capacidad de formar plantas, árboles, flores, verduras o frutas, ¿no? La célula vegetal, como todos sabemos, tiene la capacidad de realizar la fotosíntesis, ¿no? Por lo tanto, puede fabricar su propio alimento, ¿no? Por otro lado, vamos a tener a la célula animal, la cual va a estar la encargada de formar una célula, va a formar tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas o aparatos, ¿no? Y por último, individuos un poco más complejos. Cabe destacar que, muy aparte de tener casi las mismas funciones, vamos a ver que la célula vegetal va a tener la pared celular, ¿no? Esa pared celular le va a dar a la planta la capacidad de formar tallos y cortezas, lo que no permite que la planta se doble mucho, ¿no? Como todos sabemos, la planta va a ser un poco más rígida. Pero vamos a ver algunas características propias, ¿no? Acá vemos una célula vegetal. Va a tener su núcleo, su mitocondria, sus ribosomas, su citoplasma igual, ¿no? Lo único diferente que va a tener de la célula animal va a ser esto, ¿no? La famosa pared celular. Eso que vemos ahí es la pared celular. Eso le va a dar una característica especial a las plantas, ¿no? Como vemos, ¿no? La célula vegetal va a estar cubierta por una membrana y por una capa rígida, ¿no? Esa capa rígida va a ser la encargada de brindarle rigidez y que la planta se pueda mantener de pie. Otra característica de la célula vegetal es que va a tener la clorofila. Los cloroplastos van a tener la capacidad de generar clorofila y le va a dar a las plantas o a las hojas ese color verde distintivo y sobre todo le va a dar la capacidad de fabricar su propio alimento a partir de agua, sales minerales, clorofila y la luz del sol. Muy bien, aún se acuerda. Y por otro vamos a tener a la célula animal. Que la célula animal, si bien es cierto, no va a tener una pared celular, lo que le va a permitir juntarse y va a formar tejidos, ya sea el tejido conectivo, epitelial, tejido muscular o tejido nervioso. Y cuando se agrupan ya la cantidad de tejidos, va a formar órganos. Acá vemos órganos. El corazón, el pulmón, las venas, arterias, riñones, hígado, cerebro y el intestino, ¿no? Delgado y grueso, ¿no? Cuando ya hay un conjunto de órganos que van a formar, muy bien, aparatos o sistemas, ¿no? Como el sistema respiratorio, el sistema circular, el sistema digestivo, ¿no? Punto para ti. Y el conjunto de aparatos y órganos que van a formar. Muy bien, van a formar individuos o personas o seres vivos, ¿no? Punto, muy bien. La célula animal va a abarcar a todos los animales y al hombre también. Para terminar vamos a ver una pequeña retroalimentación de todo lo que hemos visto el día de hoy. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Muy bien. Y para reforzar lo aprendido, vamos a realizar la tarea. Que vamos a hacer la pregunta 1. Menciona la diferencia entre una célula, entre las células unicelulares y las células pluricelulares. Y vamos a ilustrar a una célula eucariota. Y por otro lado vamos a dibujar a una célula procariota.
Eso sería todo, estimados estudiantes.